Bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es el tamaño o la cardinalidad de un conjunto. Veamos la siguiente definición. Sea A un conjunto cualquiera, al número de elementos distintos que forman dicho conjunto, lo denotaremos de esta forma o de esta otra forma, cualquiera de las dos, y este número se denomina cardinalidad del conjunto A. Veamos este ejemplo. Supongamos que el conjunto A es el conjunto 1 que contiene al 1, al 2, al 3, al 4 y al 7. Y también supongamos que B es el conjunto vacío, C es el conjunto de los números naturales. Entonces, si observamos, el conjunto A tiene 5 elementos diferentes. Todos son diferentes, por pares. Entonces, el conjunto A tiene 5 elementos. El conjunto B, como es el conjunto vacío, vacío no tiene elementos. Esto significa que este conjunto, su cardinalidad es cero. Y como el conjunto C es el conjunto de los números naturales, y aquí están todos los números mayores o iguales que 1, pero enteros, es decir, el 1, el 2, 3, 4 y así sucesivamente, entonces tenemos infinitos elementos. Así que el tamaño del conjunto C es infinito. Bueno, veamos estas propiedades que cumple el tamaño de un conjunto. Supongamos que A y B son conjuntos. El primer literal me dice que si la intersección entre estos dos conjuntos es vacía, entonces el tamaño de la unión entre ellos dos es igual a la suma de los tamaños. El literal B me dice que si el tamaño de la intersección entre los dos conjuntos es finito, entonces el tamaño de la diferencia es igual al tamaño del primer conjunto, del conjunto al que le estoy restando el otro conjunto B. Entonces será el tamaño de A menos el tamaño de la intersección. Para el literal C, si nuevamente el tamaño de la intersección entre los dos conjuntos es finita, entonces el tamaño de la unión es la suma de los tamaños, pero en este caso hay que restarle el tamaño de la intersección. El literal D menciona que el tamaño de la unión entre tres conjuntos es igual al tamaño de A del primer conjunto más el tamaño del segundo más el tamaño del tercer conjunto, pero debemos restar el tamaño de todas las intersecciones donde intervienen dos conjuntos. Y en este caso hay tres situaciones donde intervienen dos conjuntos, es decir, cuando intersecta A con B, cuando se intersecta con C y cuando se intersecta B con C. Debemos restar estas tres cantidades cuando estamos intersectando dos conjuntos y al final debemos agregar el tamaño de la intersección entre los tres conjuntos. Veamos cómo se deduce el primer literal. En este caso estamos suponiendo que A intersección B es el conjunto vacío. No tienen nada en común estos dos conjuntos. Entonces queremos demostrar que el tamaño de A unión B es el tamaño de A más el tamaño de B. Aquí podemos considerar dos casos. El caso 1 es que uno de ellos sea infinito, ya sea A o B. Bueno, sin pérdida de generalidad, supongamos, supongamos que el conjunto A tiene infinitos elementos. Si el conjunto A tiene infinitos elementos, ya sabemos que todo conjunto está contenido en cualquier unión donde el mismo conjunto participa. Entonces, el conjunto A está contenido en A unión B.
Y por definición de tamaño, A unión B, como contiene el conjunto A, entonces va a tener al menos los mismos elementos que tiene A, la misma cantidad de elementos. Por lo tanto, de aquí podemos decir que la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de A unión B. Pero como estamos suponiendo que el conjunto A, su tamaño es infinito, entonces el tamaño de A unión B es infinito. Eso significa que tendríamos el tamaño de A unión B es infinito, pero infinito es el tamaño de A. Y si a infinito le sumamos cualquier otro valor, esto se sigue manteniendo. Porque ya sabemos que el tamaño de A es infinito y no importa si B es finito o infinito, si a infinito le sumamos, digamos, otra cantidad, si a infinito le sumamos una cantidad finita, da como resultado infinito. Y si los dos son infinitos, entonces siempre me da infinito. Así que se cumple la identidad. Ahora hay que considerar otro caso. Y el segundo caso va a ser la negación del caso 1. Es decir, aquí debemos considerar cuando la cardinalidad de A es finita y cuando la cardinalidad de B también es finita. Bueno, como estamos suponiendo que el conjunto A tiene un número finito de elementos y el conjunto A tiene un número finito de elementos y el conjunto B también, entonces puedo suponer que el conjunto A es de la forma A sub 1 hasta un elemento A sub n. El conjunto B sería un conjunto finito también, entonces es de la forma B sub 1 hasta un elemento B sub m. Si hacemos la unión entre estos dos, tendríamos que A unión B, bueno, por hipótesis, la hipótesis me dice que A intersección B, esto es vacío. Quiere decir que obtenemos que A sub I es diferente de B sub J para todo I y para todo J. Esto significa que la unión A unión B es el conjunto A sub 1 hasta A sub n, luego empieza B sub 1 hasta B sub m, y aquí, obviamente, A unión B tendrá n más m elementos, pero n es la cardinalidad de A y m es la cardinalidad del conjunto B. Entonces de aquí obtenemos que el tamaño de A unión B es igual al tamaño de A más el tamaño de B. Ahora vamos a demostrar el literal B, el cual me dice que si el tamaño de A intersección B es finito, entonces el tamaño de A menos B es igual al tamaño de A menos el tamaño de A intersección B. Así que lo que vamos a hacer es considerar conjuntos auxiliares, es decir, a esto que está entre paréntesis le voy a llamar conjunto M y a esto otro que está entre paréntesis lo voy a llamar conjunto N. Y vamos a observar lo siguiente. ¿Quién sería M unión N? M estoy considerando que es A menos B, unido con A intersección B. Pero por propiedades que ya hemos visto, A menos B es como tener A intersección B complemento. Y a esto le estoy uniendo A intersección B. También
por propiedades, como en los dos paréntesis aparece el conjunto A, lo puedo sacar. Y me quedaría el conjunto A, y como aquí aparece esta intersección, y ahí me quedaría B complemento, unión B. Pero en este caso, B complemento unido con B es el universo. Es el universo en el que esté trabajando. Aquí el conjunto U representa el universo. Es mi universo. Y todo conjunto intersectado con el universo es el mismo conjunto. Entonces esto es el conjunto A. Bueno, M unión N es el conjunto A. Por otra parte, veamos quién es M intersección N. Haciendo algo análogo aquí, escribiendo lo mismo, tendría A intersección B complemento, intersección A intersección B. Pero como esto hay una propiedad conmutativa, puedo cambiar el orden de esta intersección y tendría A intersección B complemento, intersección B intersección A. Y ahora puedo asociar, y como todos son intersecciones los que están aquí, tendría A intersección B complemento intersectado con el conjunto B. Y esto intersectado con el conjunto A. Esto que está en medio, o lo que está entre paréntesis, es el conjunto vacío. Y todo conjunto intersectado con el conjunto vacío da como resultado vacío. Así que aquí me queda el conjunto vacío. Y como ahí aparece vacío, entonces esto es el conjunto vacío. Bueno, quiere decir que estos dos conjuntos, M y N, son dos conjuntos cuya intersección es el conjunto vacío. Por lo tanto, por el literal B, como ya demostramos el literal B, bueno, por el literal A quiero decir, por el literal A, el tamaño de M unión N es igual al tamaño de M más el tamaño de N. Pero M unión N ya lo habíamos calculado, esto era el conjunto A. Entonces me queda el tamaño de A igual, M era lo que estaba aquí, esto es M, y esto otro era N, así que me queda el tamaño de A menos B más el tamaño de A intersección B. Luego, solo como en este caso la hipótesis me dice que esta intersección, su cardinalidad es finita, este número de acá es un número finito, por lo tanto puedo pasarlo a restar y me quedaría que la cardinalidad de A menos la cardinalidad de A intersección B es igual a la cardinalidad de A menos B. Y esto completa la demostración. En el literal C, lo que nos piden demostrar es un resultado un poco más generalizado del literal A. Por ejemplo, en el literal A decía que si A intersección B es vacío, entonces el tamaño de A unión B era la suma de los tamaños. El problema es que en esta ocasión A intersección B probablemente no sea vacío. Puede ser vacío, pero es más generalizado. Lo más interesante es cuando no es vacía la intersección. Así que vamos a demostrarlo.
Observemos lo siguiente. El conjunto A unión B, esto yo lo puedo expresar, por ejemplo, como es A unión B, y la intersección puede que en este caso sea diferente de vacío. Entonces, puedo quitarle al conjunto A, le puedo quitar el conjunto B y agregarle otra vez el conjunto B. Y digamos, si le quito al conjunto A, le quito el conjunto B y también lo vuelvo a agregar, va a dar como resultado la unión de los dos conjuntos. ¿Y qué pasa con estos dos conjuntos? El que está entre paréntesis con el conjunto B. Aquí tendríamos que A menos B intersectado con B, esto es vacío, porque el conjunto A le estoy quitando B, entonces lo que está aquí entre paréntesis ya no tiene ningún elemento que le pertenezca al conjunto B. Eso significa que si lo intersecto con el conjunto B, me va a dar el conjunto vacío. Bueno, por el literal A, como ya demostramos el literal A, tendríamos que el tamaño de A unión B, como los dos conjuntos son iguales, esto sería el tamaño de A menos B unido con B. Y como los dos conjuntos, su intersección es vacío por el literal A, me decía que esto es igual a la suma de los tamaños. Entonces esto es el tamaño de A menos B más el tamaño de B. Pero por el literal B, el que mostramos hace un momento, el tamaño de una diferencia, esto es igual al tamaño del primer conjunto menos el tamaño de la intersección entre los dos conjuntos. Así que al final solo acomodamos esto y me queda, esto es igual al tamaño de A más el tamaño de B menos el tamaño de la intersección. Y esto demuestra la propiedad. En el literal D nos piden demostrar que el tamaño de la unión de tres conjuntos es la suma de los tres tamaños menos los tamaños de las intersecciones entre, entre parejas, es decir, donde se está intersectando dos conjuntos. En este caso hay tres parejas, A con B, A con C y B con C. Y por último debemos agregar la intersección de los tres conjuntos, el tamaño. Así que lo que vamos a hacer es simplificar un poquito el trabajo. Esto de acá le vamos a llamar M. Y el miembro izquierdo de toda esta igualdad se convierte en el cardinal, la cardinalidad del conjunto A unión M por el literal anterior, el literal C. Sabemos que la cardinalidad de una unión es la cardinalidad de la suma de las cardinalidades, es decir, la cardinalidad de A más la cardinalidad de M menos la cardinalidad de la intersección entre los dos conjuntos. En este caso sería A intersección M. Así que aquí obtenemos eh, que debemos calcular la cardinalidad de M. Debemos ver quién es esto. Y también debemos ver quién es este otro. Así que para el primero, el tamaño de M. En este caso, M es B unión C, entonces esto es el tamaño de B unión C. Y esto por el literal C, el inciso anterior, esto es igual al tamaño de B más el tamaño de C
menos el tamaño de la intersección entre estos dos conjuntos. Y ahora calculemos el tamaño de A intersección M. Vamos a sustituir, recordemos, M es B unión C. Entonces, esto es igual al tamaño de A intersección B unión C. Así que aquí, como la unión, bueno, la intersección es distributiva con respecto a la unión, esto es como tener el tamaño de A intersectado con B unido con A intersección C. Y de nuevo, por el literal C, esto es la suma de los tamaños menos el tamaño de la intersección. Así que me quedará el tamaño de A intersección B más el tamaño de A intersección C menos el tamaño de la intersección entre los dos conjuntos que están entre paréntesis. Pero cuando intersectamos este conjunto con este otro, aquí aparece A intersección B, lo vamos a intersectar con A intersección C, entonces me va a quedar la intersección de los tres conjuntos. Así que me va a quedar el tamaño de la intersección de A con B, intersección con C. Bueno, quiere decir que tenemos tres ecuaciones. Esta es la primera, la segunda y aquí tenemos la tercera. Podemos sustituir 2 y 3 en 1. En 1 podemos sustituir estas dos ecuaciones y obtenemos, pues ahí podríamos obtener la relación que andamos buscando. Así que al hacer esa sustitución, obtenemos lo siguiente. Obtenemos esto al hacer la sustitución, pero este miembro izquierdo, el tamaño de A unión M, a esto lo habíamos llamado M, así que me quedará el tamaño de A unión B unión C igual. Aquí podemos observar que me queda esta intersección con signo negativo, esta otra intersección. Primero aquí tendría B intersección C, negativo. Aquí tendría A intersección B, y como aquí está negativo, entonces lo tendría negativo. Y también aquí aparece la otra intersección, A con C, y me quedaría negativo. Entonces tendría el tamaño de A más el tamaño de B más el tamaño de C menos el tamaño de A con B, A intersectado con B, menos el tamaño de B intersectado, bueno, de A intersectado con C, menos el tamaño de B intersección C. Y aquí podemos observar que negativo por negativo da positivo, entonces me va a quedar positivo el tamaño de la intersección de los tres conjuntos. Y así se demuestra la igualdad, esta identidad.